Bueno, ahora vamos a preparar nuestro fotolito, ¿vale? Que es aquello que os he dicho antes, ¿vale? Esa impresión en negro sobre una transparencia y que la vamos a utilizar para grabar la imagen en la emulsión. Sobre todo, mi recomendación es que sea totalmente transparente la hoja que utilicéis, ¿vale? Muchas veces se utilizan unos que son como mates o un poco translúcidos, esos no van a permitir que pase bien la luz, entonces yo os recomiendo que trabajéis con uno que sea totalmente transparente. Os vamos a dar tres alternativas para crear estos fotolitos, ¿vale? La primera, más sencilla, es hacerlos a mano utilizando el rótulo que viene en el kit, que es un Posca, es un rotulador acrílico, ¿vale? Bueno, lo único que tenéis que tener en cuenta que al principio, para que empiece a salir la tinta, hay como que agitarlo y presionar la punta un par de veces, tenéis ahí un poco las instrucciones, y cuando empieza a salir tinta, pues lo único que hay que hacer es coger una de las transparencias que vienen en el kit, la que no es rugosa, y empezar a dibujar encima la imagen. Podéis calcar cualquier dibujo o, bueno, lo que os apetezca. Pero con esto no vais a tener problemas, ¿vale? Pero sí que necesitamos un rotulador de este tipo, un rotulador acrílico, en este caso es de la marca Posca de color negro. La segunda opción que yo os doy, y que es la que más utilizo, es una impresión con tinta tipo toner. ¿Qué quiere decir? Pues una fotocopia, una impresión con una impresora láser, digital. Es tan fácil como ir a una copistería y pedir una impresión en transparencia. Es verdad que no todas las copisterías imprimen en transparencia, pero mi consejo, buscar entre 3 o 4 y cuando encontréis un sitio donde imprimen en transparencia, esos van a ser unos buenos fotolitos, ¿vale? Y la tercera opción que tenemos es utilizar la transparencia que incluye el kit, que es un poco rugosa, y que podéis utilizar en una impresora doméstica normal, de las Inkjet, de las de chorro de tinta, que el cartucho hace así, como de lado a lado. Entonces, si usáis esa transparencia, la tinta debe ir por el lado rugoso, imprimís ahí y con eso ya podéis utilizar el fotolito. Cosas a tener en cuenta. Necesitamos, dentro de todo lo posible, que la tinta sea solamente tinta negra, que no tengamos grises en la impresión. Muchas veces, pues si la imagen es de poca calidad o es una escaneado o una foto de algo, pues el fondo no es blanco o la línea no es del todo negra y ese fotolito no es que no sirva, pero no va a ser la pantalla no va a quedar tan bien. Entonces siempre que podáis, bueno, desde subir el brillo y el contraste de una imagen a pues otros consejos que os pondré otro vídeo de 3 o 4 operaciones con Photoshop y con Illustrator que os pueden venir bien para mejorar la imagen. Si no, simplemente con que cojáis vuestra imagen en negro, le subáis el brillo y el contraste, pues con eso ya mejoraréis bastante. Que os queréis olvidar de todo eso y que no tenéis ganas de retocar nada en el ordenador o tal, la mejor alternativa es utilizar el Posca, porque aquí solamente tenemos tinta negra y con esto os va a quedar un fotolito perfecto.